Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. La electrodinámica. La electrodinámica consiste en el movimiento de los electrones o cargas eléctricas que emplean como soporte un material conductor de la corriente eléctrica para poder desplazarse. Dicho esto, veamos un ejemplo. Bueno, y estamos aquí con nuestro ejemplo. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que al rotar alrededor de un eje transforman energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía es la que genera el desplazamiento móvil. Tenemos distintos dispositivos en el hogar que funcionan a través de los motores eléctricos, que precisamente son llamados electrodomésticos, siendo como la lavadora, el lavavajillas, la secadora, etc. ¿A qué voy con esto? Es que quiero demostrar las tres características principales de la electrodinámica, y aparte que nos encontramos a nuestro día a día con ellas a pesar de nosotros no saberlo. Entonces, para la demostración voy a conectar mis cables a los extremos del motor. Como podemos ver, se empieza a rotar nuestro eje del motor. ¿A qué vengo con esto? Bueno, las tres características principales de la electrodinámica es la intensidad o corriente, que es el flujo de electrones libres en una misma dirección, y este se mide en amperios, es su unidad. La tensión o voltaje, que es la magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa los electrones a lo largo de un conductor, y este se mide en volts. Nuestra tensión o nuestro voltaje sería o proviene de nuestra pila, que es de 9 voltios. Nuestro conductor, en este caso, serían nuestros cables caimán, que precisamente transportan nuestra energía o electrones a través de todo el cable para poder llegar a nuestro motor. La resistencia es una medida de oposición al flujo de electrones en un circuito eléctrico, y la resistencia se mide en ohms. Aquí, ¿dónde podríamos ver la resistencia? Bueno, la resistencia estaría aquí. Son estos pequeños dispositivos los cuales se utilizan para oponer el flujo de electrones. Este no es el caso en que completamente no deje pasar los electrones o la energía, pero si con un multímetro vemos la energía que sale de aquí o los voltios que salen de este lado, que es de la batería de 9, a los que salen después, precisamente aquí, después de que hacemos la medida, no va a ser el mismo, no van a tener la misma magnitud. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Gracias. La resistencia en función de las dimensiones. En este caso, en mi caso cotidiano, encontré estos dos cuadritos. Ambos son diferentes. Uno es para cargar un iPad y el otro es para cargar un iPhone. Ambos son de diferente tamaño debido a la diferencia de voltaje que deben de soportar para poder cargar independientemente cada dispositivo. Pero también por el tamaño se ve la resistencia. El más grande tiene una resistencia muchísimo mayor al pequeño, debido a que debe de ser así para poder aguantar el voltaje que necesita cada dispositivo independientemente. Por lo cual aquí vemos cómo sí influye el tamaño con respecto a la resistencia. Hola, mi nombre es Valencia Correa Montserrat y a continuación explicaré lo que es la densidad de corriente eléctrica. Pues la densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica sobre unidad de superficie, es decir, la intensidad sobre unidad del área. Y pues, la densidad eléctrica básicamente va a ser correspondiente al caudal o la cantidad de energía representada como la intensidad de corriente que se está generando en un conductor. La fórmula queda como
la densidad de corriente eléctrica, que la representamos con la letra J mayúscula, va a ser igual a I sobre A, que la I, como ya sabemos, es la intensidad de la corriente eléctrica, que es la cantidad de electricidad que circula por un circuito en unidad de tiempo y se mide con amperes. Y la A, que es igual a nuestra área del conductor o la sección transversal que tiene nuestro conductor o material. Y su unidad es el metro cuadrado. Bueno, como vemos en el dibujo, hablamos de un conductor, el cual posee cargas y en este caso digamos que son cargas positivas. Bien, entonces vemos que aplicando una respectiva corriente estamos generando un respectivo campo eléctrico y estas cargas van a tener una dirección a la del campo eléctrico. Ahora vemos que estas líneas están atravesando una respectiva sección transversal y esta sección transversal se denomina como el área. Para entender un poco mejor esto, podemos poner como ejemplo una manguera de agua, ya que al abrir la llave, pues ¿qué va a pasar? El chorro de agua va a ser expulsado en el cilindro de la manguera. Entonces, el agua que va corriendo por ahí serían nuestros electrones y que representan nuestra corriente o intensidad eléctrica. La manguera representaría nuestro conductor. Y en este caso, esa agua que va recorriendo o que está atravesando una sección transversal, en este caso la manguera, como ya dijimos, sería nuestra área. Mi nombre es Santos Chavarría Emiliano del grupo 5IM12 del Escuadrón Bayardigans. Ahora este es mi ejemplo sobre la electrodinámica, pero primero que nada, ¿qué es la electrodinámica? La electrodinámica es una rama de la física que estudia las leyes y fenómenos del movimiento de las cargas eléctricas. Aquí en este ejemplo vamos a usar una pila de 9 volts, una protoboard, una resistencia, un botón push y una LED. En este caso vamos a representar con el botón una resistividad eléctrica y con la resistencia una resistencia eléctrica. Bueno, aquí podemos ver que como anteriormente lo dije, la electrodinámica se trata del movimiento de cargas eléctricas. Entonces, al conectar los cables a la protoboard se genera un movimiento de cargas eléctricas, lo cual lleva a que se prenda el LED. Entonces, como funciona como una resistividad eléctrica, al presionarlo se va a apagar el LED, porque eso provoca que ya no haya un flujo de cargas eléctricas. Entonces, como pueden ver, al soltarlo va a seguir el flujo, y la resistencia básicamente sirve para que el LED no se llegue a quemar o le llegue a pasar algo. Esto va a ser una menor cantidad de cargas a la hora de fluir. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Hola profesora, mi nombre es José Rivero Julio César. A través de este ejemplo explicaré lo que es la electrodinámica. El circuito consiste en hacer prender el foquito, para lo que necesitamos que un flujo de cargas se esté moviendo dentro del circuito. Para que exista este flujo necesitamos de una batería, la cual nos generará voltaje. Este voltaje hará que las cargas se puedan mover y fluir dentro del circuito. La pila, al ser de corriente continua, los electrones que existen en el circuito se moverán de positivo a negativo, es decir, permanecerán en el mismo sentido. A esto le agregué una resistencia, la cual nos disminuirá el voltaje que se presenta en el circuito, ya que el foquito tiene un límite de voltaje. Finalmente, las cargas se moverán por los alambres de cobre, y estos, al ser conductores, las cargas podrán fluir perfectamente, lo cual hará que el foquito prenda. En este momento no hay un flujo, ya que el cable negativo no está conectado. Entonces lo conecto y al existir ya el flujo de estas cargas, el foquito prende. Entonces la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento de estas cargas es la electrodinámica. Gracias.